¿Qué tal? Mi nombre es Erika del Carmen Almeida Ortiz. Soy estudiante de la maestría en Derecho por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Realizo este video para la materia de Teoría de la Constitución, impartida por la doctora Viella Castellanos Yangulova. El tema el cual voy a explicar es mi tema de protocolo, que es la justicia restaurativa. Considero que es importante primeramente señalar qué es la justicia restaurativa. Es un sistema en el cual las partes que están involucradas en un delito se ponen de acuerdo para poder lidiar con los efectos del mismo. Entre ellos, obviamente, figuran el responsable, las víctimas, los familiares y la sociedad, ya que a final de cuentas todos los efectos de ese delito van a repercutir en todas esas partes o en todos esos ámbitos. En nuestra parte dogmática hay un artículo que resguarda ese derecho a la justicia, y es el artículo 17 constitucional. Voy a mencionar de manera somera algunos puntos que más adelante iremos tratando. El derecho humano que ampara a la justicia restaurativa es el acceso a la justicia, que todas las personas tenemos ese derecho. Por el solo hecho de ser personas, tenemos derecho a tener una justicia correcta. La justificación de mi tema es que nuestro sistema de justicia penal mexicano está en crisis. México y el mundo escucha su reclamo. El proceso penal tradicional no satisface las necesidades de la problemática que vivimos en la actualidad, de todos los delitos que se están realizando día con día, de los efectos de las sentencias, de los acuerdos reparatorios, de los convenios. Realmente no hay un cambio en todas estas situaciones. Entonces es necesario ver el trasfondo o llegar al fondo de la situación para realmente obtener un cambio. Eso es lo que persigue la justicia restaurativa, que no solo nos quedemos con la reparación del daño, con el otorgamiento de perdón, sino que realmente haya un cambio en las personas para que no afecte a la sociedad, a la colectividad. Desarrollando nuestro tema, se va a evaluar el estado que guarda el procedimiento penal acusatorio adversarial y oral en México actualmente. Primero. Segundo, tenemos que analizar las ventajas y las desventajas del mismo. Tenemos que analizar los procedimientos restaurativos vigentes en las legislaciones. Es decir, ¿qué se está haciendo de justicia restaurativa actualmente? ¿Cómo se está llevando a cabo ese procedimiento? Si realmente se está llevando el procedimiento correcto, si se está aplicando la norma como es, etcétera. De igual forma, tenemos que valorar la importancia de la justicia restaurativa, valorarla. Como habíamos mencionado inicialmente, en el artículo 17 de nuestra Constitución se ampara el derecho a la justicia, que reza a su vez lo siguiente. Primera parte del párrafo dice: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Claramente estamos viendo cómo el legislador mismo, y a su vez nosotros, porque estamos regulados por estas normas, renunciamos a la venganza y debemos confiar en la justicia impartida por el Estado para que todo acto o hecho de molestia que nos agravie, él pueda tener conocimiento, las autoridades competentes, y confiar en que van a impartir de manera correcta la justicia. Nosotros no podemos hacernos justicia por nuestra propia mano. En otra parte de ese artículo menciona que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales, que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. De igual forma, aquí nos hace saber que cualquier persona tiene derecho de gozar de los beneficios de la administración de justicia, sea víctima o sea victimario. Aquí entra lo que es la presunción de inocencia. Aunque tú seas el victimario, tú tienes el mismo derecho de que
se te administre la justicia correctamente. Obviamente según la materia en la que se esté aplicando el caso. Si alguna persona no llegase a contar con los recursos necesarios para pagar una defensa adecuada, el Estado tiene la obligación de proporcionarle a esa persona un abogado o un defensor de oficio. Y obviamente no tiene que generar ningún tipo de costo. De igual forma, en este artículo nos menciona que las leyes federales y locales establecen los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de las resoluciones. La Constitución tiene como una de sus finalidades la independencia judicial, cuidando de que sus resoluciones estén apegadas a derecho, evitando así que haya algún tipo de favoritismo y brindando así una mayor protección al ciudadano. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Como recordaremos, en la antigüedad, esta práctica estaba permitida, incluso la mutilación, y para salvaguardar la libertad, incluso la salud y la vida de todas las personas, las leyes se han ido modificando, se van actualizando. Es lo que tiene el derecho, que está en constante movimiento, siempre actualizándose de acuerdo a las necesidades de las personas. En la Convención Americana de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia está establecido en el artículo 25, que menciona que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, tiene derecho a un recurso rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y también ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal convención sea sometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Los estados partes de estas situaciones, de estas convenciones, se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida sobre los derechos de toda persona, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes. Bueno, como vamos viendo, el acceso a la justicia está amparado tanto en nuestra Constitución como en la Convención Americana, en los artículos 17 y 25. Es importante que nuestro tema esté robustecido, esté amparado, para que así tenga un soporte legal. Bueno, pasamos a otro punto, que es la trascendencia del tema que a mí me ocupa. Yo estoy fascinada con mi tema porque tiene una importancia especial. Su importancia radica en que no solo es importante la reparación del daño desde mi punto de vista por parte del victimario hacia la víctima, sino que también es fundamental la sanación emocional y espiritual del victimario. ¿Por qué? Porque solamente así se va a lograr un verdadero arrepentimiento y un cambio desde el fondo. Y solo así se pueden obtener mayores beneficios y logros, tanto para las partes involucradas en un proceso judicial como para la sociedad misma. El procesado demandado es antes que nada un ser humano y debe ser tratado como tal a pesar de las circunstancias. Cuando una persona realmente tiene un cambio, al momento de salir de cumplir su condena, de salir de la prisión o donde esté recluido, él realmente va a tener un cambio y ya no va a salir a delinquir nuevamente. Va a tener un deseo de reinsertarse a la sociedad. La reincidencia y la venganza, al no darse la oportunidad del diálogo, arrepentimiento y la sanación, las partes involucradas en el proceso se quedan con resentimiento en su interior, trayendo a la larga más problemas, aun cuando haya existido la reparación. Por eso es importante analizar el impacto social que puede tener cuando realmente el victimario sufre este cambio. Si no lo tiene, va a volver a reincidir, va a volver a delinquir. Entonces, la reincidencia y la venganza serían dos cuestiones que podrían volver a suceder si no hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera sanación en el victimario. Para mí, la problemática que da origen a este tema que yo quiero analizar y estudiar, que es justicia restaurativa, es que día a día la violencia va creciendo más y más. Pareciera que el odio gana terreno en nuestras sociedades, en nuestras escuelas, en nuestras familias, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con los matrimonios, con toda la sociedad, en fin. Y como si el delinquir una y otra vez fuese más redituable que tener un trabajo honesto.
Quizás esos piensan estas personas que se dedican a hacer cosas ilícitas y por eso lo hacen. Considero fehacientemente que toda persona que ha delinquido o ha estado inmersa de manera desfavorable en algún proceso judicial puede perfectamente reincorporarse a la sociedad sin un estigma, sin un pasado oscuro. Considero que el efecto transformador de la justicia restaurativa puede ser real y palpable, puede ser medido, puede ser algo que realmente se vea, que no solamente sea algo teórico. ¿Cuál es, desde mi perspectiva y de acuerdo a los conocimientos que tengo hasta ahora, una alternativa de solución viable para resolver este problema que nos aqueja como sociedad día con día? El principal que yo considero, claro está, es el diálogo. Creo firmemente en que todo tiene solución. Las personas siempre suponen, pero todo se puede resolver hablando. La segunda sería la información. Nada mejor que conocer tus derechos y la aplicación de los mismos. Muchas veces las personas que están involucradas en un proceso, en un delito, se quedan con tantas cosas guardadas porque quizás no saben o no les explican que hay medios alternos para poder llegar a la solución de esas controversias o de esos conflictos. Y quizá haciendo campañas para poder darles a conocer esos mecanismos, pudieran haber más resoluciones favorables en cuanto a los delitos que se susciten. Una pregunta muy importante es, la alternativa que yo propongo del diálogo y de la reincorporación del responsable a la sociedad, ¿podría acabar total o parcialmente con la problemática que yo identifico? Mi respuesta es que parcialmente, desde luego. ¿Y por qué? Ya que estamos hablando de una solución cuando ya ocurrió un acto que provocó un juicio, cuando ya hubieron consecuencias jurídicas, entre otras. Lo ideal sería abordar el tema desde un punto de vista preventivo para no llegar a esos actos. Ahí sí podríamos hablar de una solución total. La justicia restaurativa, el tema que a mí me motiva a hacer este video, esta investigación, se puede aplicar en dos materias desde mi área de estudio, que es en la penal, cuando el imputado, sentenciado y víctima, familiares de la víctima, tuvieran esa facilidad en todo momento y ver los efectos transformativos de la justicia restaurativa. Y en materia familiar hay demasiados asuntos sin resolver. Me ha tocado ver asuntos que más que pelear pensión alimenticia, que reconocimientos de paternidad, que si es mi hijo, que si no es mi hijo, que la guardia y custodia, etcétera. Más que ventilar realmente los asuntos del menor, checando siempre que el niño esté bien, sus condiciones, etcétera, etcétera, realmente el odio, el resentimiento que hay entre los padres es mayor. Casi nunca se arreglan y es porque hay mucho resentimiento de por medio. Entonces yo creo que será un ámbito muy bueno y a la vez muy delicado para tratar la justicia restaurativa, para que haya esa sanación, ese acercamiento, y solo así puede haber realmente ventilarse las condiciones favorables para los menores. La justicia restaurativa se vincula con muchas materias, con el derecho penal, el constitucional, el procesal, familiar, pues porque van de la mano y se requiere de todas esas áreas de estudio para poder lograr un éxito en toda la implementación de este sistema. Las circunstancias o las situaciones o antecedentes que me hicieron pensar a mí para poder abordar en este tema es los seres humanos. Definitivamente, pues todo se enfoca y todo recae en nosotros. Los seres humanos somos muy dados a juzgar siempre, siempre, siempre. Nunca tratamos de tener esa empatía con los demás. Siempre vemos el resultado de algo y no nos detenemos a pensar en el por qué. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué estaba en ese momento ahí? Siempre vemos el final, no vemos el porqué de las cosas. Estoy convencida que las personas tenemos la capacidad de comprender y entender que todos somos seres humanos y que por ende cometemos errores graves, sí,
pero que también podemos rectificar, podemos enderezar el camino, y a veces lo que solo se necesita es una oportunidad, y es lo que más se le niega a las personas. ¿Cuál sería el beneficio para la sociedad de la implementación de mi propuesta? Definitivamente yo creo que habría más paz, creo que habría más tranquilidad. Quizás parece un mundo ideal, pero tenemos la capacidad de lograrlo. Somos seres humanos pensantes y creo que podemos hacerlo. Así como aprendemos cosas negativas, cosas que definitivamente no nos llevan a ningún lado, podemos tener información teledirigida de manera positiva. Todo es cuestión de intentar, de implementar, de cambiarnos el chip. Hay que analizar y grabarnos el concepto de empatía. Nadie está exento de situaciones complicadas y debemos siempre ponernos en el lugar de los demás. Uno de los principios fundamentales de los derechos humanos que se encuentran involucrados en esta problemática, pues es el principio de humanidad. No debemos de olvidarlo, que seas víctima, victimario, familiar, social, lo que tú quieras, somos seres humanos y solo por ese hecho debemos ser tratados con respeto, con dignidad, sea lo que haya pasado, para poder llevar un proceso, un juicio correcto. El hecho de estar llevando esta materia que nos ha hecho pensar en qué tema queremos abordar, en qué tema queremos especializar nuestro protocolo para posteriormente hacer nuestra tesis. Me ha gustado mucho los ejercicios que nos han implementado en la materia, porque me hace razonar más puntos sobre lo que yo quiero estudiar, y confirmo que este tema me apasiona porque van implícitos los valores como personas, como sociedad, etcétera. Aparte de que estos ejercicios nos ayudan a coordinar más las ideas. De igual forma, podemos ver algunas corrientes jurídicas en relación a este tema, que es justicia restaurativa. Hay principios filosóficos de la justicia restaurativa. Podemos analizar 3 en este momento. El primero sería que la justicia requiere que trabajemos por restaurar a quienes hemos dañado, víctimas, comunidades y delincuentes inclusive. Es lo que le comentaba anteriormente a ustedes. Es importante no solo ver por la víctima, sino también la comunidad, que es la que sufre las consecuencias de los delitos, y de los delincuentes, porque también son personas y pueden arrepentirse y reincorporarse a la sociedad. Segundo, las víctimas, los delincuentes y la comunidad deben tener la oportunidad de participar activamente en el proceso de justicia para buscar una solución que satisfaga las necesidades de todos. Y tercero, mientras el gobierno es responsable de procurar un orden de justicia público, el papel de la comunidad es establecer y mantener una paz justa. Es un trabajo de todos para poder llegar a estas situaciones. La justicia restaurativa es un tema muy importante, muy bueno. A estas alturas, a cómo están las cosas, yo creo que se pueden obtener muchos y muy buenos resultados. Hay una autora muy conocida, se llama Sarah Kopp. Ella se especializa en estudiar los efectos transformativos de la justicia restaurativa. Es decir, por ejemplo, en materia penal, cuántos asuntos se inician, cuántos llegan a sentencia, si se le informan al imputado, al procesado de que existe esta alternativa, a los familiares, a las víctimas, incluso a la comunidad, para que participen activamente y puedan llegar a soluciones que les favorezcan a todos. Estudia esta situación de cuántas personas se reincorporan a la sociedad, etcétera, etcétera. Realmente lleva números para saber qué efecto transformador está teniendo este mecanismo en el sistema. A mí me gustaría mucho tratar de implementar la justicia restaurativa en materia familiar, porque actualmente se manejan como conciliaciones, pero falta llegar más a fondo para hacer conciencia a los padres de que es importante llegar a ese perdón, a esa sanación, para que puedan realmente ser objetivos en las decisiones que tomen respecto a sus hijos.
En fin, la verdad que justicia restaurativa es un tema muy bueno, muy exquisito, me apasiona, me encanta. Espero seguir adelante con esta investigación y lograr un buen trabajo. Es todo. Espero que haya sido clara en lo que traté de explicar y muchas gracias. Buenas noches.